Hola amigos de YouTube, eh, bienvenido a tu canal de El Profe Fer. Sí, esta es tu comunidad donde te vamos a apoyar con mucho gusto con tus estudios. Discúlpenme. Eh, bueno, si me ven un poquito raro es porque acabo de recibir una noticia, pues que sí me impactó, sí, eh, personal, laboral. Eh, y pues sí, más que nada, si me ven un poquito raros, pues sí, pero pues estamos para servirle con mucho gusto y pues apoyándolos, sí, que es el principal objetivo de este canal, el cual está para servirles. Bueno, pues vamos a iniciar lo que es nuestro curso, nuestra, nuestro video del día de hoy, donde les voy a explicar con mucho gusto el tema de lo que es convertir lo que es un sistema angular de medición sexagesimal a decimal, ¿sí? Y pues estas son herramientas que pues están para su apoyo, para su servicio, ¿sí? Vamos a revisar el procedimiento. Por favor, suscríbete al canal, no olvides activar la campanita, ¿sí? Eso nos ayuda a realizar este tipo de contenidos. Si quieres hacer alguna donación voluntaria a tu papá, a tu mamá para apoyar este tipo de contenidos en el canal, lo puede realizar con mucho gusto. Ahí está el enlace de, de la donación ahí en la descripción del video. Bueno, pues sin más preámbulo vamos a iniciar nuestra clase, ¿sí? Perdón, es que ando un poquito tratado con la noticia personal. Sí, sí, sí me impactó un poco, sí, se me impactó mucho más bien la verdad. Y pero pues tenemos que continuar con el trabajo, ¿sí? El trabajo y con este proyecto de estar apoyando, ¿sí? Ahora si me ven un poquito raro es por eso, sí, una disculpa. Al final de cuentas pues somos personas, ¿sí? Y tenemos ciertas emociones. Bueno. Eh, entonces tenemos lo que es de sexagesimal a decimal, ¿sí? Vamos a convertir un sistema angular. Recuerden que la medida de los ángulos, ¿sí? Perdón, el ángulo es la abertura que hay entre los rayos, ¿sí? Que se unen en un vértice que tienen en común, en un punto común que se llama vértice. Bueno, eh, voy a poner el pizarro y voy a poner lo que son las cantidades. Voy a poner primero el tema. Okay. Voy a poner un poco más rojo. Sistemas angulares de medición. Sistemas angulares de medición. Hay varios tipos de sistemas. El que nosotros vamos a ver el día de hoy, con mucho gusto, va a ser de sexagesimal a decimal, ¿sí?
Tenemos lo que es el ejercicio. Vamos a escribirlo. Convierte 35 grados, 20 minutos y 30 segundos, ¿sí?, a sistema decimal. Estos grados, minutos y segundos ya están registrados como sistema sexagesimal. Voy a abrir un poco la puerta para que entre un poco el aire. Disculpa. Con mucho gusto, ahorita estamos apoyándolo. Será para que entre un poco de aire. Sexagesimal porque está en base 60, ¿sí? 60 segundos tiene un minuto y 60 minutos tiene un grado. Tengo grados que se representa con un pequeño círculo en la parte de arriba. Tengo minutos que se representa con un pequeño apóstrofe o como si fuera un 1 de prima. Tengo segundos que se representa con 2 apóstrofes o como si fuera un 2 de biprima, ¿sí? Entonces es como si tuviera un 1 y como si tuviera un 2, ¿sí? Si se lo pueden grabar así, pues también sería fácil, porque a veces buscan estrategias para grabárselo. Ustedes pueden ver, este parece un 0, este parece un 1 y este parece un 2. Y de esa manera sería muy fácil grabárselo cuando es un grado con un minuto, un segundo. 0, 1 y 2. Así de sencillo. Bueno, pues entonces pues vamos a iniciar a resolver. Paso 1. Perdónenme. No pinta. Paso 1. ¿Sí? Tomar la parte de los grados. ¿Sí? Tomar los grados sin modificar. ¿Sí? Sin modificar. Solamente voy a tomar 35 grados. Paso 2. Paso 2. Convertir los minutos en grados, ¿sí? Convertir los minutos en grados, vamos a convertir lo que son 20 minutos en grados. Yo tendría que poner, si un grado son 60 minutos, 20 minutos, ¿cuánto es? Una regla de 3 siempre se va a multiplicar en diagonal y se divide entre el que queda. Siempre se multiplica en diagonal y se divide entre el que queda. En nuestra calculadora, ¿sí?, que les estoy proyectando con mucho gusto, voy a multiplicar 20 por 1, me da 20, entre 60. Esto lo hago de forma didáctica para que vean que se multiplica en diagonal y se divide entre el que queda. Me da 0.333 periódico.
0.333. ¿Sí? ¿Qué? 0.333 grados. Muy bien. Paso 3. Paso 3, ya casi terminamos, estamos en el paso 3. Ahora vamos a convertir los segundos en grados. ¿Sí? Vamos a convertir los segundos en grados. Y tenemos que un grado son 60 minutos. Disculpen, perdón. Entonces, para poder convertir los segundos en grados, tenemos que ver cuántos segundos tiene un minuto. Un minuto tiene 60 segundos. ¿Para qué queremos saber eso? Porque sabemos nosotros que en un grado tiene 60 minutos. ¿Cuántos segundos son? En 60 minutos, que ya sabemos que es un grado. Pues entonces lo que tendría que hacer, como siempre, multiplicamos en diagonal y dividimos entre el que queda. Con mucho gusto lo realizo aquí en la calculadora. 60 por 60 se multiplica en diagonal y se divide entre el que queda, entre 1. 3600. ¿3600 qué? 3600 segundos. Que está en la columna de los segundos. ¿Sí? ¿Y para qué obtenemos este valor? Bueno, en este caso yo sé que un grado equivale a 60 minutos. Perdón, un grado es igual a 60 minutos. Y 60 minutos es igual a 3600 segundos. ¿Sí? Es decir, que un grado es igual a 3600 segundos. Ahora sí, si un grado equivale o es a 3600 segundos, si yo tengo 30 segundos, ¿cuántos grados son? Al momento de hacer esta operación me va a dar números en notación científica. Multiplico en diagonal 30 por 1 entre 3600. Me da un 120avo, que en notación científica sería 8.333 por 10 a la menos 3. 8.333 periódico por 10 a la menos 3. Teniendo en cuenta que cuando queremos convertir la notación científica a numeración normal, ¿sí? La que comúnmente estamos acostumbrados a utilizar, simplemente lo que tengo que hacer es recorrer el punto 3 posiciones, porque en este caso es menos 3, y lo voy a recorrer hasta la izquierda porque en este caso es negativo, y voy a llenar las posiciones con ceros para que me quede de esta manera 0.008 grados. Muy bien. Por último, paso 4 y último. Perdón. Mucho gusto, ahorita hago la corrección. Paso 4. ¿Sí? Que sería sumar los resultados. En este caso tendría que sumar 35 grados, 0.333 periódico grados y 0.008 grados. Al hacer esta suma
me da 35 grados más 0.008 grados, perdón, discúlpame, espera, te hago la corrección, 0.333 grados más 0.008 grados, el cual al momento de sumar, ¿sí?, las tres cantidades que había subrayado anteriormente, 35 más 0.333 más 0.008 me da como resultado 35.341 grados. 35.341 grados. Y esto sería el resultado de nuestro ejercicio. ¿Sí? Este número de grados sería el resultado de nuestro ejercicio. En este caso, ustedes fijan, en el sistema sexagesimal me parecían grados, minutos y segundos, y en este proceso ya solamente todo el resultado me aparece en grados, por lo tanto se llama sistema decimal. ¿Sí? Entonces aquí estamos haciendo la conversión del sistema sexagesimal al decimal en sistemas angulares de medición. Por lo tanto, nada más para subrayarlo, ese sería nuestro resultado. Bueno, pues muchas gracias por acompañarme en este video, en el cual te explico con mucho gusto este ejercicio de el procedimiento, metodología con el cual se puede realizar la conversión. ¿Sí? Por favor, no olvides suscribirte a mi canal, activar la campanita, eso nos ayuda mucho a nuestra comunidad para generar más contenido como este, al igual de pues, una donación voluntaria también lo pueden realizar sus papás si lo creen conveniente. Cualquier donación voluntaria es buena. ¿Sí? Bueno, pues gracias por todo, gracias por su compañía, como siempre se los agradezco, siempre me gusta su compañía y platicar con ustedes. Pues les deseo que pasen pues un muy bonito día al lado de sus seres queridos, ¿sí? Valórenlos y cuídense mucho en este periodo que estamos viviendo de salud pública, para que no vayan a tener pues alguna situación que se presente, que sea inesperada. Les mando un abrazo y nos vemos en el próximo video. ¿Sí? Adiós, estén muy bien.